es si es lícito que se le dé al César el tributo. Desde luego, los miembros del Sanedrín habían planificado esto muy bien y habían procurado hacer esto no en Jerusalén, sino en Galilea. ¿Por qué en Galilea era importante hacerlo? Porque en Galilea estaban los movimientos más reaccionarios contra el Imperio Romano. Y desde luego, como en Galilea estaban los movimientos más reaccionarios del Imperio Romano, Jesús iba a estar allí en Galilea, y cuando ellos le hicieran la pregunta, no importa de qué manera Jesús contestara, como quiera se iba a buscar un problema. Porque si él quería complacer a los romanos diciendo sí, es justo dar la moneda, entonces obviamente los galileos lo iban a matar. Pero si él decía no, la moneda no se debe dar, el tributo no se debe dar, entonces los romanos lo iban a matar. Como quiera Jesús contestara, como quiera Jesús contestara, su respuesta iba a traer grandes y serios problemas. Desde luego, la estrategia fue una estrategia política. Los miembros del Sanedrín eran los hombres que tenían la capacidad de la administración política de la colonia de Israel. Y ante eso, como ellos querían de alguna manera rebelarse contra el Imperio Romano, pues desde luego complacían a los galileos cuando les convenía, pero de otra manera complacían a los hombres que estaban satisfechos políticamente con el sistema del Imperio Romano. Pero la persona a la que había que aniquilar era a Jesús, el que representaba la verdad. Oiga, los políticos saben mucho, ¿saben? Y son bien hábiles. Y son ágiles, como usted no tiene idea. Yo compartía esta mañana que hace muchos años atrás a mí se me invitó para una actividad, y desde luego se me invitó como ministro, se me invitó para que yo fuera allí e hiciera una oración, y en aquella oración pues obviamente yo bendijera el acto. Como esa es mi tarea, yo acepté. Pero desde luego, de esas cosas que Dios hace, porque con toda honradez no fue mía, por primera vez yo decidí orar escrito, hacer una oración en escrito. Yo dije, no, esta oración yo la voy a escribir. Eso fue lo que Dios puso, y yo escribí la oración, la escribí completita. Y desde luego yo me fui con mi oración en mi bolsillo. Y cuando llegué a la actividad, había miles de personas en la actividad. Me invitaron a subir, me presentaron como el ministro que iba a hacer la invocación, porque había que hacer una invocación, y yo la hice. Desde luego, en la invocación, yo comencé la invocación de la manera siguiente: Señor, estas personas se han reunido aquí y me han solicitado que yo interceda a ti por ellos para que tu bendición y tu gracia caiga sobre ellos. Y por ahí seguí mi oración. Cuando yo terminé la oración, se me acercó un senador y me dijo: reverendo, usted no se incluyó en la oración. Mi respuesta fue: yo no vine a orar por mí, yo vine a orar por ustedes. Pero desde luego la intención estaba clara. Usted no se incluyó en la oración quiere decir que usted no es de nuestro ideal. Eso era lo que me quería decir. Pero yo no le tengo que decir a él ni a nadie de qué ideal yo soy. Por eso mi respuesta fue: no, yo no vine aquí como político, yo vine como pastor. Y como pastor me pidieron que orara por ustedes. Para orar por mí, yo voy a, como me encierro en el cuarto, o le pido a los diáconos de la iglesia que oren por mí. Pero como a mí me pidieron orar por ustedes, a eso fue que yo vine, a orar por ustedes. Cuando yo me monté en el carro, yo dije: Dios mío, pero ¿cómo este hombre se percató de ese dato? ¿Cómo se percató? Porque hay una agudeza en la mente del político, hay una agudeza extraordinaria. En la mente del político hay una capacidad extraordinaria. Mire, yo he visto
Yo he visto a políticos en convenciones evangélicas hacer hablar en lenguas a la gente. Yo solo estoy diciendo que el altar del Señor, yo no le estoy mintiendo. Los he visto. Y la gente ha caído en bendición. Porque el político llana y sencillamente lo que hizo fue exacerbar las emociones de la gente con un lenguaje religioso. Hace unos años atrás, un político me dijo a mí que él quería que yo le pudiera ayudar. Me dijo, yo quisiera que usted me ayude en un proceso. Yo le dije, ¿qué proceso? Es que a mí me gustaría que usted me enseñe el lenguaje religioso. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Si usted quiere aprender el lenguaje religioso, conviértase a Jesucristo. Hágase cristiano y va a aprender el lenguaje religioso. Pero ¿para qué aprender lenguaje religioso si no se va a conducir como cristiano? Desde luego, aprender lenguaje religioso es simple y sencillamente enséñame a hablar como los religiosos hablan, para que de esa manera, a la hora de yo argumentar con ellos, pueda utilizar el lenguaje religioso y convencerlos. Hace muchos años atrás, esta iglesia fue escogida para celebrar aquí en Puerto Rico. Y no te digo que estoy diciendo hace muchos años, más de 4, más de 8, ¿sabes? Para que no me nadie. Fue escogida para celebrarse aquí en este templo el Día de la Policía de Puerto Rico. Y desde luego, pues tenía que venir la persona que está a cargo del protocolo y de los procesos. Y aquí llegamos unos cuantos, yo estaba aquí esperándolo y llegaron algunos oficiales. Nos sentamos a conversar ahí. Y en la conversación que yo tenía, yo estaba escuchando, ¿no? Yo estaba escuchando las directrices del hombre del protocolo. Y de momento yo lo escuché cuando dijo, y aquí en el altar, aquí vamos a poner al gobernador y aquí vamos a poner al superintendente de la policía y su ayudante. Y yo disparé con un resorte. Le di un momentito, a ponerlo donde. Dice en el altar. Le dije, no señor, en el altar no. En el altar. Esto es un altar para predicación, para proclamación de la palabra. No es un altar para políticos. Me dice, no, pero es que le dije, no se necesita poner ahí. Nosotros lo podemos poner en cualquier otro lugar. Yo nunca me he sentado en el escritorio del gobernador para dictarles pautas a este país. No voy a permitir que el gobernador se suba al púlpito para dictarle pautas a los cristianos. No, bajo ninguna circunstancia. Pues aquí no se puede hacer la actividad, gritó el hombre. Y después, si no se puede hacer aquí, pues que no se haga. Los oficiales que estaban conversando conmigo, ¿qué pasó? No, que no se va a hacer la actividad aquí, se acabó. Se acabó. Porque hay unas cosas que no podemos negociar. Hay unas cosas que no podemos comprometer. Hay unas cosas que no pueden estar en juego dentro de la experiencia de la fe. Mire, querido, se le va la vida a la iglesia si hace componendas políticas. Se le va la vida a la iglesia si hace negociaciones en la política. No, desde luego, hay una tarea de gran responsabilidad, porque eso es otra cosa. Óigame, cuando a los políticos les conviene gritar separación de iglesia y Estado, lo gritan. Pero cuando les conviene no gritarla, no la gritan. ¿Sabe la cantidad de políticos que me han llamado a mí para decirme, pastor, queremos ir a su iglesia, queremos estar en un culto, nos encantaría estar en un culto? Óigame, cómo a mí me encantaría tener al candidato del PNP, al candidato del Partido Popular, al candidato del Partido Independentista, al candidato del Coquín, a mí me encantaría tenerlos aquí sentados. Un día me encantaría tenerlos sentados, pero sentados. Pero me han llamado, mire pastor, quisiéramos, ¿cómo no? Para nosotros va a ser un placer.